Hola a todos, queridos hermanos y hermanas, qué gusto saludarle una vez más. Ahora estamos listos para entrar al repaso de la lección dedicada para el 12 de febrero, Jesús, el ancla del alma. Un título que de una vez ya nos está diciendo cuál es el propósito del estudio de la lección de la semana, basada en un hermoso texto que ustedes y yo lo leímos, Hebreos capítulo 6, 19 al 20, que son dos textos igualmente muy bonitos, muy profundos, que cuando lo leemos con cuidado y lo repasamos con el contexto de los versículos de la semana, en la misma carta a los Hebreos como de otras partes de la Biblia, trae a nuestra alma justamente eso, esperanza. Ahora, ¿cómo es que la esperanza como tal puede ser ancla? Porque el ancla se espera que soporta, que nos mantiene bajo el cuidado para no navegar de manera errática ante las situaciones tormentosas del mar, en el caso de los barcos, o para fijar a un barco en un lugar específico y no permitir que las olas se lo lleven por cualquier parte. Ahora, la esperanza aquí se le presenta como el ancla. ¿Qué otros factores rodean esa esperanza? Esa esperanza que dice el apóstol Pablo que es ancla para nuestra alma, ¿quién la da? ¿Cómo es que llega a ser tan poderosa, tan fuerte para considerar la ancla? Lo veremos en el repaso de la lección. El texto que encontramos en Hebreos 6, 19 al 20 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, dice el texto, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La verdad que son dos textos que tienen varias frases, ¿verdad? Y cada frase se antoja estudiarla de manera particular, porque son frases que evocan a profundidad en el estudio de la palabra de Dios, como justamente el ancla del alma, que es la esperanza, el hecho de que penetra la cortina del santuario donde Jesús está como precursor nuestro, donde Él llegó allí por nosotros. Es bien interesante eso, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, un sacerdocio eterno, poderoso, efectivo, ¿verdad? Y según el orden de Melquisedec. No deja nada el apóstol Pablo fuera de esos dos textos para generar algún tipo de confusión. Así que durante la semana hemos estado estudiando y estaremos estudiando este tema que tiene que ver con Cristo Jesús, su promesa, que implica o que significa en ese sentido un ancla que nos permite estar fijos y cerca y tomados de nuestro Señor Jesucristo. En la lección de la semana descubriremos el ciclo de advertencia y ánimo, de advertencia y motivación que el apóstol Pablo le da a nuestros hermanos ahí en Jerusalén, a los hebreos, donde el autor está insistiendo del gran peligro de apartarse de Cristo, el gran peligro de la apostasía. Y en los textos de Hebreos capítulo 5 al capítulo 6, Hebreos capítulo 10, que son los textos que durante la semana hemos estado estudiando y estaremos estudiando poco a poco en el transcurso de la semana. Quienes están viendo el video a esta hora, el martes, están viendo el video, seguirán desarrollando su estudio de una manera extraordinaria. Ahora vamos rápidamente a ver algunos elementos que tenemos en la lección número 1. Gustar de la buena palabra. ¿Qué entender con este asunto? Tenemos varias evidencias a favor de Dios, evidencias del favor de Dios hacia nuestra vida, basadas en Hebreos capítulo 6, 4 al 5. Encontramos por lo menos cuatro cosas importantes, cuatro declaraciones importantes. Haber sido, por ejemplo, vemos aquí en pantalla, haber sido iluminados, es el primer punto importante. Haber sido iluminados. 2, gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. 3, gustaron la buena palabra de Dios. Y 4, los poderes del siglo venidero. Es decir, ellos serían meritorios o podrían experimentar los poderes del siglo venidero. ¿Qué en cuanto a eso? Por ejemplo, en relación a la primera declaración, haber sido iluminados, el autor que diseñó la lección nos dice que este término tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el acto de liberación que el Señor ejerce sobre toda alma
que cree en Cristo Jesús y arrepentidos se entregan a Cristo Jesús. Entonces son liberados del pecado, son liberados de las tinieblas y son llevados a la luz admirable. Por eso los hermanos hebreos habían sido iluminados, dice el apóstol Pablo, pero también habían gustado del don celestial, es decir, la gracia, el mismo Espíritu Santo, incluyendo el poder para el Espíritu Santo que incluye esto, el hecho de darnos poder para obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Pero también gustaron la buena palabra, es decir, gustaron de la verdad del Evangelio, como vemos en pantalla. Los poderes del siglo venidero tienen que ver con los milagros a favor del pueblo, en relación al pueblo que fue liberado por Dios de Egipto, como también los milagros que el pueblo experimentará. Ya ha estado experimentando a través de su historia en camino a la Canaán celestial. Así que esas son evidencias del favor de Dios, son evidencias de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y Pablo le dice a los hermanos de Hebreos, estas evidencias tú no las puedes negar. El Señor ha obrado poderosamente en tu vida, en tu pueblo, y no debes olvidar las evidencias de su poder y de su favor. Pablo sugiere entonces que si como la generación del desierto apostató contra Dios, al desobedecer a Dios, al dudar de Dios, a pesar de los milagros y de los prodigios que el Señor hizo a favor de ellos, igualmente eso podría ocurrir con los hermanos hebreos en aquel tiempo, y claro, podría ocurrir con nosotros también hoy si olvidamos cómo Dios nos ha estado bendiciendo. Así que en esta parte que estudiamos del domingo 6, o estaremos estudiando el domingo 6, es una especie de introducción en la que el apóstol Pablo pone el panorama, primeramente diciendo a nuestros hermanos, mira todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha obrado a través tuyo, todo lo que los han ustedes gustado, apreciado y disfrutado, entre ellos la palabra de Dios, que es el mensaje mismo, y que obedecieron ese mensaje en gran medida. Ahora, uno, ¿la iglesia de nuestro tiempo es inmune a esa apostasía? Esa es una pregunta que se las presento a ustedes a esta hora. Quizás debo decirlo de manera más personal. Usted, que nos ve en este momento, ¿es inmune a la apostasía? ¿Yo soy inmune a la apostasía? Yo creo que no existe inmunidad a la apostasía, pero, es decir, todos podríamos apostatar, estamos en la posibilidad de apostatar si perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros y despreciamos la provisión que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, dos, tú mismo, como comentaba hace un momento, ante las dificultades que nos asedian, las dificultades de la vida, te has preguntado, ¿has tenido la intención de apostatar? ¿En algún momento acariciaste la idea de apartarte, de alejarte de Dios? Son preguntas que solo tú puedes responder, que solo yo puedo responder en cuanto a mi experiencia personal. Ahora, el apóstol Pablo, después de presentar ese panorama en la cual era la bendición que había recibido el pueblo hebreo, ahora les hace una declaración como advertencia. Son textos de advertencia. Por ejemplo, Hebreos 6, 4 al 6 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, tuvieron al Espíritu Santo, etcétera, y recayeron, es imposible que sean renovados. Esa expresión pega duro, porque a veces pensamos que cualquier pecado nuestro, error, dificultad, resbalón moral que pudiéramos tener, nos imposibilita del favor divino o la oportunidad de su perdón, de la salvación misma. El apóstol Pablo dice que aquellos que han recibido toda la bendición que vimos hace un momento atrás y lo desprecian, es imposible que puedan ser renovados, porque esa renovación que pretenderían era volver a crucificar al Señor Jesús a favor de esa persona. Ahora, Mateo 16, 24 nos menciona nuestro Señor Jesucristo nos menciona a los apóstoles que cualquiera que quiera seguirle a Él, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Acepte las condiciones tanto favorables como aquellas no tan favorables en cuestión de problemas o en cuestión de dificultades por la fe, sobre todo ante la sociedad, ante los amigos y vecinos, pero niéguese a sí mismo. El punto aquí que para seguir a Cristo es negarse a sí mismo, tiene que ver con nuestra persona, nuestros deseos personales, tendría que ver con nuestra propia agenda personal. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Romanos 6:6, por otro lado, también nos dice que a través de Cristo
nuestro viejo hombre fue crucificado en Cristo Jesús, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Así que por un lado, el cuerpo de pecado o esas meras tendencias pecaminosas, de alguna manera son subyugadas cuando tú y yo, a través de la fe en Cristo, nuestro viejo hombre es crucificado en el nombre del Señor Jesucristo. Y Gálatas 2:20 y 24, perdón, 2:20, 5:24 y 6:14 nos habla de que con Cristo estamos juntamente crucificados, y los demás textos son similares en el contenido, y ya no vivo yo. Así que negarse a sí mismo, que habla en Mateo 16:24, Pablo parece interpretarlo como un acto de ya no vivir, es decir, de morir. Una especie de muerte tiene que experimentarse en el corazón de la persona para poder vivir en Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, entonces Cristo se encarga de transformar nuestro ser, transformar nuestros pensamientos, nuestros deseos, y entonces tomamos justamente esa cruz, es decir, dejamos que el Señor nos transforme, nos guíe día a día. Ahora, el camino de salvación que vemos aquí en pantalla, solamente podemos nosotros encontrarlo o tenerlo a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. Cualquier intención de caminar a la salvación desde el contexto bíblico, no hay otro, es Cristo. Jesús incluso también lo define en una de sus declaraciones: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro. Así que para poder caminar el camino de la salvación tiene que ser en Cristo, pero hay una condicionante. Para que eso ocurra, tiene que morir el yo. Es lo que nos dice la lección. Tiene que morir el yo. Y eso significa que cuando muere el yo, permitimos recibir la nueva vida, es decir, permites o ocurre el recibir la nueva vida en Cristo Jesús. Y la lucha entre Jesús y el yo es a muerte, es decir, o vive Cristo en tu vida o vives tú. Pero si tú quieres ser salvo y ser vencedor ante todas las calamidades pecaminosas que nos rodean, o las mismas intenciones y inclinaciones pecaminosas que tú y yo tenemos, solamente muriendo el yo. Pero el yo muere si Cristo es entronizado en nuestro corazón, en nuestra experiencia personal. Si tú dejas que el Señor obre en tu vida, entonces tu yo será subyugado. Ya Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Voy a Cristo tal como soy. Él murió por mí, Él tomó mis pecados, pero ya no vivo yo entonces, sino que vive Cristo en mí. Y esto hace una gran diferencia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Imposible de renovar entonces, esta es una advertencia. ¿Por qué es imposible la renovación? Porque la persona que ha experimentado la salvación genuina y ha gozado de la palabra, ha gozado del Espíritu Santo, ha gozado de qué más, hermanos, de la gracia del Señor, ha gozado de los poderes del Señor, y se aparta, decide que Jesús es una amenaza, decide que Jesús es un estorbo en su plan de vida, en su estilo de vida, entonces termina esa relación con el Señor. Y si termina la relación con el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, que es la única fuente de salvación, pues es imposible renovar. Entonces, porque ¿cómo ir al Señor arrepentido si ya no lo consideras a Él un aliado o un amigo, sino que lo consideras como un enemigo? Y Pablo dice en tono de advertencia: es imposible renovar a alguien que decide considerar a Cristo como su enemigo o como una amenaza. Si no es a través de Cristo y la muerte al yo, es imposible su renovación para arrepentimiento. Imposible. Es en ese sentido la imposibilidad. No que Dios ya no quiera perdonar, no es que Dios ya no quiera tomar tu mano y llevarte, no es que Dios ya no quiera tocar a la puerta de tu corazón para que abras la puerta si escuchas su voz. Es que aquel que oye la voz del Señor pero no abre su puerta, ¿cómo puede entrar Cristo a su vida? En ese sentido es imposible la renovación, porque la renovación obliga no solamente a que creamos intelectualmente, sino que experimentemos una entrega plena a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo más adelante dice: no queda más sacrificio de los pecados. Ahora, Cristo es el sacrificio.
también en tono de advertencia, dice el pecado imperdonable. Hebreos 10, que estoy seguro que pudimos leerlo durante esos días. Hebreos 10, 26 al 29, dice, si pecamos voluntariamente, así comienza el texto, el pecado imperdonable, que Pablo dice, ya no hay más sacrificio por ese pecado. Entonces dice, ¿por qué? Porque se pisotea al Hijo de Dios de manera voluntaria. 2, se profana su sangre. Aquí el apóstol dice, cuando mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios. Y tenga por inmunda la sangre del pacto, profana la sangre, se ofende al Espíritu Santo, se le ofende al Espíritu Santo con esa actitud de desprecio, de no permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Hebreos 10, 26 al 29, nos pone en esa situación que se vuelve imperdonable primeramente porque lo haces voluntariamente, despreciando al Espíritu, ofendiendo la sangre del Señor porque no quieres ser redimido por su sangre y pisoteas al Señor. En lugar que tú te humilles delante del Señor y encuentres en Él perdón y Él te levanta y te promete estar con Él en su reino y ser parte de su gran trono y de gobierno en el universo, pretendamos nosotros entonces colocar a Cristo como el estrado de nuestros pies. Lo pisoteamos, lo humillamos. Ahora, el apóstata, el que cae en tal sentido de apostasía, hermanos, rechaza. ¿Qué rechaza? Número 1, rechaza a Jesús. Número 2, rechaza su sacrificio y rechaza al Espíritu Santo. Entonces, si rechazas a Jesús, rechazas su sacrificio y rechazas al Espíritu Santo, ¿qué sacrificio, qué más esfuerzo podía hacerse aquí a favor tuyo? Como dice la lección aquí de la parte del martes, ya no queda más sacrificio, porque solamente hay un sacrificio, el de Cristo. Porque el sacrificio de los animales de antaño, o aún si hoy quisiera sacrificar animales, ya no tendrían valor, porque Cristo es el sacrificio. Su sangre es la única que redime. Y el Espíritu Santo es el único que puede guiarte día a día al Señor y tocar tu corazón para arrepentimiento. Y si tú lo rechazas, pues entonces como apóstata difícilmente vas a ser renovado, difícilmente, más bien ya no quedará para ti o para mí más sacrificio. Ahora, veamos aquí cosas mejores. Ahora, el apóstol Pablo de las advertencias pasa a la motivación, al ánimo de nuestros hermanos en Hebreos 6, 9 al 12. ¿Qué ocurre allá en Hebreos 6, 9 al 12? ¿Cómo motiva? Los creyentes muestran amor al nombre del Señor. Él les recuerda de qué manera ese gran mensaje y bendición que recibieron, que vimos al principio de la lección, les desarrolló a ellos amor por el nombre del Señor. Y este amor por el nombre del Señor lo manifestaron a través del servicio a la iglesia, a otros creyentes, a los santos, como una característica de su fe. Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo les da un consejo a los hermanos, y creo que es un consejo para todos. Pablo le dice a los hermanos, no volverse torpes ni perezosos. Es decir, lo que tú ya habías experimentado de amar fuertemente el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no te vuelvas torpe ni perezoso. La fe no es meramente un ejercicio intelectual o de prácticas rutinarias, no lo es. Al contrario, la esperanza permanece por los actos de amor, se fortalece por los actos de amor. Así que la fe no es un mero ejercicio intelectual, sino que es el accionar, la vida práctica de nuestra fe, demostrada a través de acciones de amor en favor del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Éxodo 20. Y Pablo en Romanos 13, 9 nos dice lo mismo, que tenemos que amar y volcarnos en amor los unos a los otros y ayudarnos en amor los unos a los otros. Así que no sean perezosos, porque la fe que parece que están perdiendo los hermanos allá, los hebreos en Jerusalén, se está percibiendo también como un descuido a ese servicio que era su característica principal de ellos. Y terminemos ahora la lección de la semana con este bello título, Jesús el ancla del alma. Ahora, aquí en esta sección vemos que Jesús es la seguridad. Cristo es nuestra seguridad, según Hebreos 6, 17 al 20. Cristo es nuestra seguridad. ¿En qué sentido? Porque es el ancla del alma. Estas son expresiones de motivación que el apóstol Pablo presenta aquí. Ahora, ¿por qué
es seguridad, primeramente por el juramento. Hebreos 10, hermanos, capítulo 19 al 22, habla del juramento el juramento que se da. Perdón, el capítulo 6 de Hebreos también, capítulo 6 de Hebreos, dice, por ejemplo, aquí, en el versículo 13, 6:13, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Ok? Así que el juramento, el pacto, la promesa es clara allí, su juramento. Y dos, su ascensión. El apóstol Pablo trae a consideración la ascensión de Jesús en la misma porción bíblica, en donde esta entronización que pone a Cristo ante la presencia del Padre, su ascensión, nos da a nosotros la seguridad como ancla del alma de que nosotros estamos plenamente seguros en Cristo Jesús, porque Él lo prometió y no ha fallado en su promesa, es una característica de la divinidad. Y dos, porque el Señor ascendió, fue entronizado, está en el cielo, intercede por nosotros, está en el santuario celestial, y entonces desde allá el Señor va a llevarnos a todos aquellos que en Él creamos. En ese sentido somos entonces ancla, Cristo es ancla y estamos anclados en la promesa del Señor. No una promesa vacía de alguien que no puede cumplirla, sino una promesa verdadera de alguien que puede cumplirla. Por eso dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no lo fuera, yo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa esperanza. Yo ruego al Señor que nos permita a través del estudio de la palabra de Dios y de esas tres porciones bíblicas de Hebreos que hemos estudiado básicamente y estaremos estudiando durante la semana, sea de crecimiento espiritual para nosotros. Es hermoso saber que Cristo lo es todo para ti y para mí, que nuestra fe en Cristo se fortalece a través de nuestro servicio a los demás. Y cada vez que nosotros evocamos y hablamos y buscamos al Señor, lo hacemos con la seguridad de que Él ha de responder. Es mi deseo y oración que ninguno de nosotros caiga en semejante acción de apostasía, sino por el contrario, reconozca a Jesús, acepte su sangre redentora y esté dispuesto a ceder su voluntad a la obra del Espíritu Santo. No permitas que tu yo, tu vanidad y tu orgullo te lleve cautivo y te destruya. Al contrario, cede tu voluntad a Cristo, porque en Cristo la victoria es segura. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sea con cada uno de ustedes durante esta semana y la próxima semana y en todo momento. Dios les guarde.